Bien, ahí estamos grabando. Les decía, la clase de hoy vamos a empezar a trabajar de una manera por ahí un poco diferente, porque vamos a ir más a la letra, o sea, vamos a ir más a los textos y la lectura del texto, lo voy a compartir en pantalla. El tema que vamos a trabajar hoy, que empezamos, y que les quería decir antes de empezar a trabajar, les quería decir esto. Venimos bien con el tiempo, venimos muy bien con el tiempo, ¿sí? Entonces nos vamos a ir deteniendo un poco más, ¿sí? En cada uno de los trabajos, no solo de los que entreguen como actividad, sino que nos vamos a ir deteniendo un poco más en los textos, ¿sí? No va a ser tan expositivo, o sea, eso quiere decir que no solamente voy a dar yo la clase, ¿sí? Sino que voy a requerir de ustedes para la interpretación, para la lectura, para que participen un poco más de la clase, ¿sí? Eso me lo propongo ahora, me lo propongo en este segundo cuatrimestre. Bien, simplemente decirles eso, que vamos a ir vamos a tener tiempo, entonces vamos a ir tratando de hacer una clase un poco más, no solo participativa, sino visible en el sentido de quienes participan y, bueno, en ese sentido también me va a servir a mí para ir conociéndolos un poco más en esta segunda parte, ¿sí? Porque lo primero fuimos medio como un tren, bala. Bien, y fue más un soliloquio. Ahora les voy a pedir que trabajemos grupalmente, un poco más grupal. Bien, en general, en este espacio. Bien, entonces les decía, la clase de hoy lo que vamos a empezar a trabajar es la noción, si bien no está descrita en ningún momento, la noción de subjetividad, ¿sí? Pero ustedes se irán dando cuenta a qué apunta, digamos, la noción de subjetividad, porque está dentro de lo que es la segunda unidad o segundo núcleo temático, que se denomina trabajo y subjetividad. Para eso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ir como les decía, a la ubicación de qué es lo que sucede con la subjetividad, ¿sí? Si podemos llegar a una definición de lo que es subjetividad, de acuerdo a lo que ustedes van leyendo o interpretando, mejor, ¿sí? Estaría bueno que se arribe a eso, que se llegue a eso. Bueno, les decía, lo que vamos a comenzar trabajando es lo que son, si ustedes leyeron el texto que yo les añado, siempre les hago como una pequeña introducción, ¿sí? A el tema. Ahí lo que les decía es que vamos a trabajar 3 autores intentando abordar el tema de lo que es la subjetividad y lo que es el trabajo, ¿sí? Esos 3 autores son, por un lado, Dufour, que ya habíamos visto algo de Dufour, Robert Dufour, en un texto de Alonso, ¿sí? Que hace un pequeño recorrido, creo que fue de lo último que vimos, hace un pequeño recorrido Alonso, ¿sí? Basándose en la caída de los grandes relatos, lo que él llama la caída de los grandes relatos, que lo toma de Dufour, ¿no? Explica ahí un poco de lo que plantea Dufour. Bien, déjenme que ubique un poco el texto, así vamos a la lectura del texto directamente. Eso es algo que ya vimos, por lo menos lo hemos señalado, ¿sí? Y va a funcionar como introducción a lo que es el tema de la subjetividad. Bien, voy a tratar de compartirlo, ampliarlo un poquito, a ver si se puede ir leyendo, lo podemos ir leyendo, lo voy a ir leyendo, y vamos a tratar de ir entendiéndolo. Ahí les comparto.
Ahí les va a aparecer el texto de Alonso. Donde cita a Robert Dufour. Y nos dice Alonso, ¿no? A ver si puedo subir. Dice, Danny Robert Dufour, en su obra El arte de reducir cabezas, advierte que estamos frente a una mutación histórica de la condición humana, donde una numerosa cantidad de fenómenos contemporáneos demuestran la llegada de nuevos tiempos que impactan sobre todos y cada uno de los componentes de la vida humana, trabajo incluido. ¿Sí? Es desde el trabajo desde donde nosotros vamos a tomar el tema, ¿no? Es desde el trabajo. Pero eso no quita, digamos, que trabajemos otras cuestiones relativas a la subjetividad. Cuando yo les estoy hablando, les planteo esto, ¿no? Estamos hablando, nosotros vimos, digamos, autores que trabajan la organización clásica, ¿sí? Los sistemas taylorista y fordista de trabajo, ¿sí? De organización del trabajo, que corresponden a una determinada época, ¿sí? Histórica, pero también de organización de la sociedad, basada en lo que después, cuando trabajemos con Chul Byung-han, vamos a llamarle sociedades disciplinarias, ¿sí? Lo que llamaban las sociedades disciplinarias. Y aparece esto a partir de la revolución industrial, ¿sí? La revolución industrial, la creación de las fábricas, hay un tipo de manejo, hay un tipo de poder que se pone en juego, ¿sí? Un tipo de poder de ordenar la sociedad. Nosotros vivimos dentro de Estados-nación, ¿no? A partir de la Revolución Francesa hay Estados-nación, esos Estados-nación tienen ciertas instituciones que los conforman, entre ellas está la fábrica, por ejemplo, en el modelo de Foucault. Digamos que estamos optando por una perspectiva social, si se quiere, ¿sí? De la organización de las sociedades, ¿sí? Una perspectiva social para pensar no solo al sujeto, sino a la subjetividad, ¿sí? Que va más allá del sujeto. Entonces, Dufour nos hace casi una entrada histórica en lo relativo a esta noción de subjetividad y cómo a partir de lo que es la posmodernidad, ¿sí? Va cambiando algo de esto, de esta forma de organización de la sociedad que era la sociedad disciplinaria. Hay algo en la posmodernidad podemos ubicarla a partir de 1950 en adelante, hasta nuestro tiempo, ¿sí? Que va modificando la forma en que se gobierna a la población, a las sociedades, ¿sí? Que se organizan las sociedades, va variando la forma de organizar las sociedades, pero eso tiene consecuencias sobre la subjetividad, ¿sí? Entonces, fíjense lo que nos dice Dufour. Estamos frente a una mutación histórica de la condición humana. O sea, la forma en que tenemos nosotros de ser seres humanos está mutando, ¿sí? Eso impacta sobre el trabajo, dice, y sobre la vida humana en general. Dice, Dufour refiere, sigo leyendo, Dufour refiere a las dificultades de subjetivación y socialización, la masiva orientación hacia la toxicomanía, la multiplicación de los pasajes al acto. Los pasajes al acto podemos pensarlo a grandes rasgos como los suicidios, por ejemplo. La aparición de nuevos síntomas que rompen con los moldes clásicos de la psicopatología, como trastornos de alimentación, formas adictivas, ataques de pánico, explosión de la delincuencia en fracciones no desdeñables de la población joven, nuevas formas de violencia, de sacrificio y de inmolaciones. O sea, podemos tomar esto por esto de hacerse daño a uno mismo. Nos está diciendo, o sea, fíjense que ahí tiene una perspectiva casi psicopatológica, ¿no? Lo que nos está planteando Dufour. O sea, cuando digo psicopatológico es patologías de la psique, ¿sí? De la psique, del psiquismo. Nuevos síntomas, formas adictivas, toxicomanía, pasajes al acto, bueno. O sea que está cambiando la forma en que el hombre padece también, ¿sí? Esto se trata de un cambio en la forma de gobernar
al mundo y también del padecimiento y también del trabajo y también de las formas de vida y de las formas de poder, dice. Pero tal vez el nudo crítico y desafiante de su trabajo se dirige a concebir como núcleo de fractura de la modernidad el agotamiento y desaparición de los grandes relatos de legitimación. Cuando hay un poder, ese poder tiene que ser legitimado, ¿sí? O sea, ¿qué hace que esté bien, por ejemplo, que uno trabaje en una fábrica? O que el trabajo sea algo que hay que hacer para sentirse bien. Hay discursos que vienen a legitimar eso, relatos que legitiman eso. O sea, un cuentito que nos han contado, ¿sí? De por qué está bien eso, ¿sí? Ser trabajador, ciertos valores, no sé, etcétera. Ser bueno con el otro, ser solidario, son valores, ¿sí? Que se han impuesto o nos han impuesto a nosotros, ¿sí? ¿Ustedes están de acuerdo con esto que estoy diciendo? ¿Hay valores en la sociedad? Esto va, Y alguno queda. sí, alguno queda, pero esto es lo que nos está diciendo Es como Dufour. una especie de formación, como que nos forman para, como Sí, un tipo de código interno sí, que sí, tenemos exacto, que exacto, cumplir. exacto, sí. Pero también para legitimar eso, para que nosotros no nos estemos preguntando todo el tiempo, che, pero esto está bien, esto está bien, esto está bien, había grandes relatos, ¿sí? Eso es lo que dice Dufour, que se cayó, que desapareció. Dice, particularmente los relatos religiosos, los relatos políticos y los relatos sobre el trabajo, el empleo para toda la vida, pilares identitarios del sujeto de la modernidad, o sea, el 1950 hasta la Revolución Francesa, ¿sí? O de la Revolución Francesa hasta 1950, esa es la modernidad. Pero además, la aseveración de cómo el gran relato de la era posmoderna se asocia al imperio del mercado, un emblema del neoliberalismo económico y político. Para Dufour, la caída de los grandes relatos, verdaderos cimientos de la modernidad, el relato religioso monoteísta, los relatos de los estados-nación, los relatos patrióticos, el relato de la emancipación del pueblo trabajador, los relatos sobre el matrimonio, el encuadre axiológico de la familia humana y la monogamia, los paradigmas sobre el trabajo en una organización para toda la vida, están dando paso a un sujeto que ya no se define por su dependencia y su sumisión a los grandes sujetos vinculados a la imago paterna, al padre en su función simbólica, a los grandes padres, el Padre Celestial, de la religión, los padres de la patria, del patriotismo y la historia de cada Estado-nación, y la organización laboral, podemos decir, el jefe que ocupa un lugar más paternal. ¿Se entiende esto? Sí. Hay algo ahí que se va modificando. Estos grandes relatos que legitimaban que uno se ponga en dependencia y sumisión de la empresa, de la religión, de la nación, no sé, de una organización, en una escuela, en una familia, ¿sí? Eh, Fíjense que nosotros adoptamos ciertas posiciones de dependencia y sumisión, ¿no? Ante estas figuras paternales, dice él, ¿sí? Imago paterna, ¿sí? Imagen paterna. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, esto está desapareciendo. Desaparecieron esas y aparecieron otras formas. Veremos qué aparece. Veremos qué es lo que pasa con esto. Dufour dice, sigo leyendo, Dufour considera que la posmodernidad ya no tiene figuras presentables del gran sujeto, que es lo mismo que hablamos del padre. Por ello, el sujeto moderno, el de ahora, perdón, el sujeto moderno, el de la Revolución Francesa hasta 1950, se define por su autonomía jurídica, por su libertad económica, un sujeto autorreferencial que ya no está sujeto a Dios, ni al rey, ni a la república, ni al empleo, solo es súbdito de sí mismo. Perdón, cuando dice sujeto moderno, perdón, está hablando de ahora. No está hablando de...
ese sujeto, podemos decir moderno, posmoderno, tendría que decir acá, se define por su autonomía jurídica, su libertad económica, un sujeto autorreferencial, que ya no está sujeto a Dios, ni al rey, ni a la república, ni al empleo, solo es súbdito de sí mismo. Un sujeto que establece relaciones especulativas y utilitarias con su trabajo, fortaleciendo el carácter transaccional entre fuerza de trabajo y dinero, con el consiguiente quiebre identitario o identificatorio que acentúa las tensiones entre las personas y las organizaciones del trabajo. Bueno, ¿se dan cuenta? Ni obediencia a Dios, ni al rey, ni a la república, ni al padre, ni a nada. Ni al empleo, ni al jefe, y solo relaciones utilitarias con el trabajo. ¿Qué significa eso, relación utilitaria? ¿Qué creen? Solo relaciones utilitarias con el trabajo. Sujetos que establecen relaciones utilitarias con el trabajo. ¿Qué será? ¿De dónde viene utilitario? De útil, ¿no? Entonces, podemos decir, si este trabajo me sirve, me es útil, me da dinero, bueno, me pongo la camiseta, pero me la saco rápidamente en cuanto encuentre un mejor trabajo. Entonces, ¿dónde está mi identidad? ¿Qué Sería, por ejemplo, como poner... Sería, por ejemplo, la utilidad y el interés. La utilidad y el interés de un trabajo, pero así como me sirve laburar en LEU, mañana agarro y no me sirve más porque no me da guita, o porque no me da prestaciones, o porque no me da beneficios. Sí, porque te pagan mejor en otro laburo y te cambiás. Te cambiás. Pero, entonces, ¿qué pasa con mi identidad como trabajador? Si un día hago botones, pero al otro día hago fierros, y el otro día vendo pan, y al otro día... ¿Qué pasa con mi identidad como trabajador? Y se va perdiendo. Claro, se va desperdigando, se cae lo identificatorio. O sea, antes la profesión era, o el oficio era para toda la vida. ¿Y ahora? Hace un poco de todo. Claro, haces un poco de todo, pero se pierde esa identidad, ¿sí? Eso, identidad significa idéntico, ¿sí? O sea, entonces yo me voy desarrollando dentro de un trabajo, dentro de una empresa. Les doy un ejemplo más claro. Bueno, creo que está claro lo que están planteando ustedes, pero yo lo veo en mi hermano, por ejemplo, que es informático. Si bien no es que se puso a vender churros en la playa, ¿no? O sea, pero va pasando de empresa en empresa, en donde, y él mismo dice que es un mercenario. Hola Andrés, ¿cómo estás? Ese es mi hermano. Él mismo dice que es un mercenario, ¿sí? Que los informáticos son el mercenario, que van a donde mejor les pagan. No le importa si tiene que desarrollar programas, si tiene que hacer control, si tiene que, no sé, hacer otras cosas, o no sé, no importa la paga ahí. ¿Sí? Vivimos en una época así. Este es un ejemplo, nada más, ¿no? Perdón, mi hermano, que lo tomé. De ahí. Bien. Bien, entonces dice, fortaleciendo el carácter transaccional, de transacción entre fuerza de trabajo y dinero, esto que decimos. O sea, yo te doy mi fuerza de trabajo, vos dame dinero. Con el consiguiente quiebre identitario e identificatorio que acentúa las tensiones entre las personas y la organización del trabajo. Hasta acá está claro, ¿no? Hay tensión, eso genera tensión entre la organización del trabajo, ¿sí? Entre cualquier organización y el sujeto. ¿Por qué genera tensión? Y porque el tipo se puede ir en cualquier momento, o al revés, lo pueden echar en cualquier momento. ¿Sí? Porque ya no está más tampoco la figura paterna esa de, bueno, yo te enseño, yo te llevo. ¿Qué dicen los empleadores hoy? No te duran 2 días los pibes en el trabajo. ¿Viste? Dicen eso los empleadores. Entonces una mezcla, ¿no? Porque eso también genera del lado del empleador, del lado del capitalista, podemos decir, la sensación de que el tipo te puede ir un día y al otro día no va más. Y también genera una crisis de identidad. No porque vaya a cambiar de trabajo el empleador, pero sí genera
esto de que, bueno, ¿a quién capacito? Y que miran con un ojo medio así, ¿viste? Lo miran medio, al trabajador lo miran medio con un ojo abusado, afinan el ojo, dicen, a ver cuánto va a durar a ver, ¿me va a hacer juicio? ¿No me va a hacer juicio? Piensen, ahora se hacen juicios constantemente contra las organizaciones. Y ojo, ¿no? A quién empleás, ¿no? Y ojo cómo lo tenés, porque te puede hacer juicio. Entonces, fíjense que hay una desconfianza, hay una caída de ese relato legitimador, ¿sí? De esa sumisión, de eso, ¿no? Hay una caída de eso. Hay una caída de eso y con ello se arrastra también la subjetividad. Bueno, y acá Dufour dice que se glorifica la mercancía, el consumo, bueno. Dice, esto por ahí es más importante, dice, estos personajes que trabajan, no, los que trabajan, construyen pagando costos psíquicos y físicos muy altos, construyen identidades adulteradas que sirven provisoriamente a los fines de sobreadaptaciones ligadas a la supervivencia. El trabajo así despojado de su sentido trascendente, por esto que decíamos, sentido trascendente, sentido trascendente es, soy, no sé, albañil y voy a ser albañil toda mi carrera, no. Se convierte en un bien o producto transable comercialmente. Dufour amplía, el sujeto ya no está solo dividido, sino que es la mitad o el doble de sí mismo. El siglo XXI bien podría ser la época de los sujetos y de los cuerpos post-identitarios. Muchas identidades en un mismo cuerpo y una misma identidad compartida por varios cuerpos. Esto de muchas identidades en un mismo cuerpo es, soy panadero, soy recolector de basura, soy tal cosa, soy tal otra, de acuerdo a dónde me paguen mejor o a la supervivencia, ¿no? También una cuestión de nuestros países, en estas latitudes, una cuestión de sobrevivir. Y una misma identidad compartida por varios cuerpos. ¿Sí? Esto también tiene que ver, desde el lado de la organización, con que cuántos tipos pasan por este lugar. ¿Sí? ¿Cuánta gente pasa? No es que formamos una familia y yo conozco, no, van cambiando tanto los trabajadores que al final uno no sabe ni siquiera dónde, o sea, no hay una noción de familiaridad en la empresa, no se arma. Bien. Esto es lo que nos plantea Dufour, como una introducción, ¿sí? Ahora, esto nos permite, por lo menos, pensar la cuestión de, más que nada, de qué pasaba antes y qué pasa ahora. Otro de los textos, acá pasamos a un segundo autor, que es Chul Byung-han. Han es el nombre, Chul Byung es el apellido, es un filósofo coreano de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Que es una escuela de filosofía. Dejo de compartir. Ah, no. ¿Ven que cambié de texto? Sí, sí, se ve. Sí. Perfecto, bárbaro. Bien. Chul Byung-han, ¿sí? Presenta un libro que se llama Psicopolítica. Un texto bastante rebuscado. No crean que sea, y escribe fácil, Chul Byung. Hay otros autores que Es como escriben. mucho de lo mismo, puede ser, porque lo leí todo. Sí, sí. A ver quién habla, pará. Lo leí todo y hice algunos apuntes, pero... Sí, viste que hay como un desarrollo, ¿sí? Donde vuelve y vuelve y vuelve, ¿sí? O Sí. desarrolla distintos temas, pero siempre teniendo en cuenta esto. El mismo núcleo. El poder que arma la psicopolítica, ¿sí? Lo enfoca desde el lado del poder, lo enfoca desde los dispositivos, lo enfoca del lado de, bueno, de la explotación de sí mismo,
Bueno, ahora hacemos una pequeña lectura, si quieren. No sé si todos pudieron acceder al texto. Es un texto un poco complejo, pero la lógica que tiene el texto es esta. Y es un poco lo que les estaba diciendo. Es enfocar lo que se llama el poder disciplinario o las sociedades disciplinarias, por un lado, y el neoliberalismo, ¿sí? Y las que se llaman sociedades de control, por otro. Entonces todo el tiempo está haciendo esto, compara esto con esto. Esto, la sociedad disciplinaria con las sociedades de control. Hace todo el tiempo eso. Siempre es una comparación entre la modernidad y la posmodernidad, ¿sí? Eso está a lo largo de todos los pequeños capítulos que tiene este texto de Jules Jung. A ver, lo voy a hacer más grande, a ver si se puede ver mejor. Esto me interesa que lo puedan ver, ¿sí? En la medida que vamos leyendo se van a dar cuenta de qué podemos definir como subjetividad. Bueno, este autor se toma de otros autores, por ejemplo Foucault, utiliza mucho a Foucault. Foucault es un autor que es el creador de lo que se llama los dispositivos disciplinarios. O sea, Foucault piensa cómo se produce el poder, cómo se genera el poder y cómo se dominan a las sociedades, cómo se ordena la sociedad en la época moderna, no en la posmodernidad. En la posmodernidad, y este autor lo critica ahí, no sé si lo critica, dice, bueno, no alcanzó a pensar Foucault qué pasa en la posmodernidad. Él, por eso, presenta esto, ¿no? Como una continuación del trabajo de Foucault, y bueno, y hace esa comparación. Pero piensen esto ustedes, nosotros tomamos este texto para después trabajar algo que pasa exclusivamente en el trabajo, ¿sí? En el ámbito del trabajo, que es lo que otros autores que se llaman Gaulle y Aubert trabajan como la producción de la excelencia dentro del trabajo. Yo les decía, hay una forma de pensar el trabajo en la modernidad, ¿sí? Con los modelos taylorista y fordista, y otra forma totalmente distinta de pensarlo en la posmodernidad, ¿sí? Y seguramente se van a empezar a sentir identificados con esto que va a desarrollar Jules Jung. Bien, él nos dice lo siguiente. Primero, fíjense el título, La crisis de la libertad, ¿no? Y lo que nos va a decir, leo un poquito lo que está subrayado nada más. Dice, la sensación de libertad se ubica en el tránsito de una forma de vida a otra. ¿Sí? Hoy creemos que no somos un sujeto sometido, sino un proyecto libre que constantemente se replantea y se reinventa. Pues bien, el propio proyecto se muestra como una figura de coacción, incluso como una forma eficiente de subjetivación y de sometimiento. El yo, como proyecto, que cree haberse liberado de las coacciones externas y de las coerciones ajenas, se somete a coacciones internas y a coerciones propias en forma de una coacción al rendimiento y la optimización. Sigo leyendo un poquito más. La libertad misma da lugar a coacciones. La libertad del poder hacer genera incluso más coacciones que el disciplinario deber. El deber tiene un límite, el poder hacer, por el contrario, no tiene ninguno. Bien, quiero verlo en las caras antes. A ver, yo les dije, estamos comparando, por un lado, el poder disciplinario y por otro lado, la forma de poder, ¿sí?, de las sociedades de control. ¿Coacción qué significa, Fernando? Coacción es cuando yo te obligo, por ejemplo, coacción es obligar a alguien o a que alguien se sienta obligado a hacer algo.
Por ejemplo, un trabajador ante el supervisor es coaccionado a que produzca, a que se mueva de determinada forma, a que esté en determinado lugar dentro de la fábrica y no en otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, gracias. Bien, entonces es como obligado a. Ahora, ¿qué nos está diciendo Jules Newhan? Nos está diciendo que nosotros nos creemos libres en esta sociedad. Nos creemos libres. Sin embargo, esa libertad que nosotros creemos y que se denomina ahí, lo llama como el yo como proyecto, ¿sí? Esa libertad en realidad nos somete más que antes. Nos somete mucho más. Les doy un ejemplo. Uno, en las sociedades disciplinarias, un ser humano, un sujeto en las sociedades disciplinarias, les doy un ejemplo de una institución disciplinaria, la escuela. El colegio era una institución disciplinaria. ¿Por qué? ¿Por qué es disciplinario? Es donde hay coacciones externas, dice, y coerciones ajenas. ¿Qué pasa en la escuela? Ahora puede pasar, pues que lo sientan ahora ustedes. ¿Qué serían coacciones externas? O pueden pensarlo también en la fábrica. El horario de ingreso. Obligado, Bien, el horario de ingreso, ¿qué más? Muy bien. Cuándo salir al recreo, cuándo la comida. La obligación de entregar proyectos, trabajos. Muy bien. Lo tienen muy claro el poder disciplinario. Todo se les obliga a ustedes a... Fíjense cómo todavía la estructura de la escuela sigue manteniendo eso que es viejísimo. Ese poder, ese ejercicio de poder viejísimo. Coerciones ajenas. Tan ajenas que a veces ustedes dicen, estoy cursando la materia porque el hinchapelota del profesor quiere que haga esto, quiere que haga lo otro, pero los profesores, ¿qué les dicen muchas veces? No, loco, pero es tu carrera. Vos, por vos tenés que hacerla. No la hagas por mí. ¿Vieron? Se corre un poco el docente a veces de ahí, a veces no. Pero son en el poder disciplinario, el que está de este lado, ¿sí? El poder disciplinario hace eso, coerciona. Entonces nosotros, ¿cuándo tenemos libertad? ¿En qué momento tienen libertad ustedes dentro de esa lógica? Nunca seguimos un formato. Ahí dice que la sensación de libertad se ubica en el tránsito de una forma de vida a otra. Les está diciendo que ustedes cuando salen de la institución, ¿sí? En el tránsito de esta institución a otra, ¿sí? Ahí es donde hay libertad. Se mueven de una institución a otra, de la familia a la escuela, de la escuela a la fábrica, de la fábrica a otros lugares. Si no funcionan bien a la cárcel, si funcionan bien, bueno, y si hay alguna anomalía al hospital, ¿sí? Son todas instituciones, ¿sí? Del Estado. La libertad está en que uno puede salirse de la escuela y la libertad también está en que uno puede resistirse. Resistir, ¿sí? Uno se puede resistir a ese ejercicio de poder. ¿Cuándo se resisten? Cuando plantean algo, le dicen, bueno, profesor, pero usted tal cosa, tal otra, le pedimos tal cosa, tal otra, me parece que lo que usted está diciendo no está bien, o yo disiento en eso que está diciendo, puede ser de otra manera. Bueno, ahí puede haber resistencia, de alguna manera, pero fíjense que es una forma, digamos, de coerción externa. Yo me opongo a lo que quiere otro, ¿sí? O ajeno a mí. Me opongo, resisto. Es una libertad de decisión, básicamente. Sí, vos podés Decidís hacer algo, decidís a no hacer algo, a ir resistir. en contra o no. Resistirte a ese ejercicio de poder. Sí. Ahora, eso es de las sociedades
disciplinarias, ¿sí? Estas sociedades que nos ubican en ciertos lugares, que nos encierran junto con otros, ¿sí? En una misma institución, en un edificio, y estas coerciones, generan estas coacciones y coerciones. ¿Sí? Hace los deberes, sentate derecho, entra a tal hora, salí a tal otra, etc. Es una forma de poder. Ahora, la psicopolítica, ¿sí? O la forma de poder del neoliberalismo, o sea, del posmodernismo, de lo que vivimos ahora, es otro tipo de ejercicio de poder, diferente. Vuelvo al texto. El yo como proyecto, que está ubicándolo ahora, que cree haberse liberado de las coacciones externas y coerciones ajenas, se somete a coacciones internas y coerciones propias en forma de una coacción al rendimiento y la optimización. ¿Le suena de algún lado esto del rendimiento y la optimización? Digo, no sé si de algún lado, ¿lo pueden ver en algo a esto del rendimiento, la optimización, estos valores de que hay que estar, de que, El que hay trabajo. del trabajo, pero piensen que es el yo como proyecto. No viene de afuera, sino de adentro de uno mismo. Sería como yo decido estudiar, algo así. Yo decido estudiar, sí, muy bien, pero además yo tengo que ser mejor, tengo que optimizarme, tengo que optimizar. Dale, Alejandra. Tengo que optimizar, tengo que rendir bien. ¿Sienten esa presión interna ustedes? Capacitarse. Capacitarse, ¿sí? Es como Mayra. ganar en una sociedad que celebra el logro y rechaza a los perdedores, algo así. Muy bien, perfecto. Alejandra, muy bien. Entonces siempre queremos más. Creo que había levantado Mayra. Sí, entonces siempre queremos más. Muy bien, Alejandra. Claro que todo el tiempo necesitamos eso, o sea, es como que estamos siempre diciendo eso como para, no me sale la palabra ahora, pero sí, es verdad, es así, somos así. Condicionados por el éxito. ¿Cómo? De vuelta. Condicionados por el éxito. Queremos... Exactamente. Pero nadie dice que, fíjate que no es que te están diciendo, no, dale, ten éxito, ten éxito, ten éxito. Uno mismo, desde adentro, a veces, se los planteo de una forma un poco más. Uno quiere ser mejor, ¿Cómo? que uno siempre quiere ser mejor. Sí, pero está explotado eso. Está explotado en el sentido de cómo soy mejor. Es como un pensamiento constante, ¿sí? Algo que asedia constantemente en nuestras vidas. Les doy un ejemplo pavo. Todo el tiempo nos venden en la publicidad que hay que tener un cuerpo espectacular, sin un gramo de grasa y todo eso. ¿Qué tal? ¿Qué piensan? ¿Piensan que esto nos afecta? Más allá de Obvio que nos afecta. ¿Cómo nos afecta, Pierina? Por ejemplo, a vos, ponele. Habla a título personal. Me baja la autoestima. Claro. Entonces ahí decís, si no tengo el cuerpo de, no sé, de esta mina que está re buena, me siento que soy fea. O que... A todos nos afecta y nos condiciona eso también. Pues es una idea que se planta y decís, si no sos como, qué sé yo, esa chica de la tele, no vas a tener esto y lo otro. Y no tiene por qué ser así. Pero ya es como que se inserta ese chip y pensás eso. Sí. Pasa lo mismo con la ropa. Cuando te vas a comprar ropa y no conseguís tu talle. Tremendo. Y lo mismo desde el lado no solo de nuestro cuerpo, sino del lado de lo que es el pensamiento. También hay coerciones internas desde ese lado, hay que ser exitoso. Pero no solo por ser intelectual, no sé, depende del modelo de éxito.
¿no? El modelo de éxito es ser youtuber, es ser streamer y romperla, ¿entendés? Llenarte de guita, qué sé yo, o que todo el mundo te vea, o que, ¿sí? Y dentro del trabajo también, ¿sí? Dentro del trabajo, así sea un trabajo manual, también está eso, ¿no? Hay una competencia encarnizada con el otro, pero también con uno mismo, y de la exigencia constante. Entonces, esos modos son formas muy inteligentes de ejercicio del poder. Y muy diferentes a el tipo desde afuera que te está pegando con el látigo, ¿sí? Trabajá. ¿Sí? O lo que se llamamos hoy alguien que te está vigilando, el supervisor, por ejemplo, en la FA. Son formas diferentes. No es necesario que haya alguien que esté de afuera diciéndote. Viene de adentro, podemos decir. El disciplinario sería como un poder que prohíbe y el inteligente es como asociado a la seducción, que nos van mostrando cosas, nos van... Sí, muy bien. Ligado a la seducción. ¿Con qué nos seducen? Con todo lo que podemos ver, no nos dejan pensar con eso en realidad. Te meten el chip, como decía Ludmila. Creo que Ludmila dijo. ¿Sí? Te meten el chip, o sea, tenés metido en el chip, programado en la cabeza que tenés que ser exitoso, que tenés que ser tal cosa, tal otra. ¿Sí? Pasa eso. Está muy bien. Nos metemos porque queremos y no somos conscientes en realidad. Exactamente. Es un poder inteligente también por eso. Porque el poder es silencioso, dice. Y fíjense, el deber, ¿sí? Esto de las sociedades disciplinarias, debo tal cosa, debo tal otra, aunque a vos no te guste, debo hacer tal cosa, es muy distinto del poder hacer, que es ilimitado. ¿Sí? Fíjense la explotación enorme. Siempre tengo que poder más. El yo como proyecto, nunca como actual el yo, sino como proyecto, porque voy a poder más, porque voy a poder mejorar, porque siempre es posible mejorar. ¡Ay, qué agotador! Bueno, más allá de las definiciones, bueno, acá Chul Lung dice, libertad y amigo van de la mano porque se es libre con otros, dice, y la posmodernidad lo que nos lleva es contrariamente al aislamiento. ¿Sí? Y acá, también desde un punto de vista tomando a Marx, ¿no? Él dice, que el capital, ¿sí? Lo que se denomina el capital es como una entidad que parecería que fuera abstracta, ¿sí? El capital es como el trabajo genera valor y genera más trabajo, ¿sí? De eso estamos hablando cuando hablamos del capital. Entonces, dice, el capital copula con el otro de sí mismo por mediación de la libertad individual. El individuo libre es degradado a órgano sexual del capital. Fíjense, esto es tremendo. Esto está diciendo que es como si el capital fuera una entidad, ¿sí? El capital, el generar capital, el producir. El capital fuera una entidad y el hombre fuera una herramienta u órgano sexual, dice, del capital. O sea, como si el capital nos utiliza a nosotros en esta idea de hay que mejorar el rendimiento, la optimización. ¿Para qué? Para producir más. ¿Entienden? Entonces, es como que el ser humano queda preso del capital. Sin embargo, en este tipo de poder se siente libre. O sea, yo voy a la empresa, voy mejorando. En la medida en que voy mejorando, ¿qué voy haciendo? Voy engendrando capital.
O sea, voy mejorando, voy optimizando mi trabajo. Si optimizo mi trabajo, la producción es mayor. ¿Sí? ¿Y se genera qué? Mayor capital. Mayor cantidad de capital. ¿Sí? Entonces, es como si el ser humano se transformara en un instrumento del capital para generar más capital. Fíjense la degradación de la vida humana en este sistema. Nosotros nos creemos libres, creemos que somos libres consumidores. ¿Sí? No, porque yo quiero el smartphone, yo no, porque yo quiero tal cosa, porque yo quiero tal otra, y compro y compro. Consumo. ¿Sí? Voy optimizando mi vida, porque si tengo el mejor celular, mejora mi vida. ¿O no? ¿Qué piensan? ¿No? ¿No hay una idea así? Más confort. Dale, Juan. Creemos que sí, para eso queremos ganar lo que vale ese celular y todo lo que queremos. ¿Qué, Juan? Dale. Ibas a decir algo. No, que sí, que si tiene algo bueno, de buen valor, es porque lo podés superar en el sentido de que podés seguir viviendo bien. No es que vos vas a tener un BMW y vas a estar tirado en la calle. ¿Entendés? ¿Me explico? Sí, claro, hay cierto límite, pero hay una idea de que el producto te da estatus y de que vivís mejor, porque lo dijiste vos, vivís mejor. Te das un gusto. Te das un gusto. Sí. El tema es que los gustos, las necesidades, los deseos en las sociedades de control son orientados por el mercado, no porque uno desea. O sea, te ofrecen todo el tiempo mercancías de consumo y te hacen creer que la felicidad está en esa mercancía. ¿Y cuánto te dura cuando te compraste el, no sé? Puede ser que sí, vos obtengas algo, vos digas, sí, estoy contento con lo nuevo que me compré, con la bici nueva que me compré, que está re buena, pero probablemente no es así, esto que decía Freud, ¿no? De que el deseo es indestructible, el deseo sigue estando, porque el deseo es el resto de lo que no se puede satisfacer en el ser humano. Entonces, el mercado usa muy bien eso, lo usa muy bien porque crea necesidades y crea deseos y crea mercancías con eso. Y entonces Y después va como en nivel a eso. Ponele, primero te compras el celular y después ya no querés solo el celular. Necesitas la computadora y el celular. Eso. Y así va, así va, así va, y no termina nunca. Hay un nivel de que te van enganchando, ¿viste? Fíjense que todo el tiempo te están enganchando, o sea, mejorá en esto, mejorá lo otro, ahora que tenés esto, bueno, pero podés mejorar, y te ofrecen, y te ofertan, ¿sí? Y te van enganchando, y te van creando necesidades, eso que vos decís, Ludmila, tal cual. Bueno, ahora sale un celular nuevo. El celular nuevo, Alexis, sí. ¿Sí? O computador, todo. Todos Sí, los días pero sale algo nuevo. Encima ya te empezás a volver ambicioso porque querés más y más y más y ya cuando va no podés más, no podés parar. Sí, porque querés tener lo nuevo que sale. Aparte, por un lado, te da mucha comodidad, hay que decirlo. Porque por ahí, alguien que labura, ese teléfono para él le sirve para una inversión, le permite moverse mejor, ser más productivo. Pero es la idea, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora hay que tener computadora porque si no, no accedes a la educación, por ejemplo, online, en este tiempo de pandemia. ¿Qué se vio? La pobreza ahora. Se vio la pobreza, de que no todos accedemos, que el internet es una cagada, de que en Argentina, en los países subdesarrollados, pero en los países como Estados Unidos, es un problema esto, grande como una casa, porque funcionan bien las cosas, funcionan mucho mejor. Y entonces uno nunca cae no se cae la ilusión, ¿sí? Uno sigue sosteniéndose en la ilusión. Argentina es un lugar diferente. En ese sentido, estamos mucho más, se nos desvanecen mucho más fáciles las ilusiones. Sin embargo, no estamos exentos de este tipo de subjetividad que nos va armando el mercado y la posmodernidad y el neoliberalismo, ¿sí? Bien.
Se habla de la dictadura del capital, ¿sí? Bueno, más de lo mismo, ¿no? Esto de la explotación ajena pasa a ser la autoexplotación, o el empresario, lo que llama ahí Chul Byung-han, el empresario de sí mismo, uno como... Pero además hay algo muy... Mira, quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal. No dejan que surja resistencia alguna contra el sistema. ¡Pah! Es tremendo de ese lado. Es tremendo, es como que vos no sos exitoso y tenés la culpa vos de no ser exitoso en ese sistema, ¿no? Entonces no surge resistencia, no surge oposición al sistema. Esta autoagresividad no convierte al explotado en revolucionario, sino en depresivo. Y acá tenemos las patologías de la época. ¿Sí? ¿Qué pasa con el que no es exitoso? Se deprime, a ver. Se demora. Cae como loco. Depresión y burnout. El burnout es el síndrome del quemado. El síndrome del quemado es cuando trabaja mucho. ¿Sí? Hay una explotación de lo mental. ¿Sí? Hay una explotación que lo físico tiene un límite, pero lo mental no. El modelo disciplinario trabaja con el cuerpo. Disciplina el cuerpo, el modelo disciplinario. El de Ford y el de Taylor. En cambio, el hombre como una máquina, ¿no? En cambio, el psicopolítico, el neoliberal, el de las sociedades de control, ese tipo de poder explota lo psíquico. Y lo psíquico siempre puede rendir más. ¿Sí? Es inmaterial. Tiene, o sea, se lleva a niveles extremos. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, se habla también de la curación como asesinato. Hay uno de los títulos de los capítulos que le habla de la curación como asesinato. La curación como asesinato significa que para mejorar el rendimiento se utilizan sustancias. ¿Qué sustancias se utilizan? Los medicamentos psiquiátricos. O las vitaminas. O, fíjense que el mercado está lleno de esas cosas, ¿no? Para mejorar tu rendimiento, toma Farmatón, por ejemplo. ¿Sí? No sé si lo vieron, Farmatón. ¿Sí? Entonces mejorás esto, mejorás ginseng, zinc, guaraná, no sé qué, bla, 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 bla. Un montón de porquerías, ¿no? No, porquerías no, son vitaminas, está bien, está bueno. Pero no para mejorar el rendimiento. Todo el tiempo, lean, fíjense, las publicidades y todo el tiempo apuntan a eso. O también para dormir mejor, así rendís más al Así otro rendís día. más. Claro, al otro día. Y la gente se lo cree. Capaz que funciona incluso. El problema es cuál es la finalidad. La finalidad es la autoexigencia. Y encima te lo venden. Encima se hacen ricos ellos, ¿no? Vendiéndote eso. Pero, a ver, de alguna manera también se va coercionando esto. O sea, en los trabajos cada vez, por ejemplo, para jugar a un videojuego, miren el tema de la Play, ¿no? En la Play vos necesitas, para correr juegos, o en la compu, necesitas mejores compu, mejores placas de memoria, mejores placas de imagen, no sé si se dice así, pero digo, todo el tiempo estamos, te crean la necesidad, ¿no? Si no tenés la Play 4 no vas a poder jugar estos juegos que están re buenos, que son lo último, y jugar online, necesitas internet, ¿sí? Piensen que está en todos lados, está en el consumo, pero también está dentro, se va metiendo de a poco dentro de las formas de organización del trabajo. Se va metiendo acá. Entonces uno, el éxito, lo tiene que, como dijo un presidente, estamos condenados al éxito.
digo, el éxito como bien supremo, ¿no? Bueno, más de lo mismo, ¿no? Esto de la transparencia es tremendo, es tremendo. Es tremendo. La cuestión de la transparencia es cómo te seducen a que vos entregues tus datos, ¿sí? Pero no es solamente, no es cualquier dato, sino que uno publique todo el tiempo, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿En qué momento? ¿Dónde? ¿Con quién? Y el que se deprime viendo Instagram un domingo, se trata de esto, chicos, ¿sí? Uno ve como las imágenes del éxito en Instagram, ¿no? Entonces uno está haciendo un asado, el otro está súper, el otro está pasando bien el sábado, el otro está en la laguna tomando mate, re feliz con los amigos. Y uno se siente un pelotudo. ¿Pero por qué? Por esto, ¿no? El éxito, la felicidad, ¿no? Entre medio de eso, bueno, uno va subiendo datos, información de uno mismo, seducido por... Pero piensen que eso funciona todo como vigilancia y control, ¿sí? Cuando ustedes buscan algo en Mercado Libre y después les aparecen publicidades sobre eso que ustedes buscaron, es porque hay alguien ahí que está vigilando, no es alguien, es incluso, son programas que les mandan, ¿no? Y que les ubican lo que a ustedes les gusta y se los muestran, ¿sí? Y lo llevan a consumir nuevamente. Entonces, este manejo, este inconsciente digital, dice el Big Data, lo que se llama Big Data, que seguramente habrán escuchado hablar de Big Data ustedes, o no. El Big Data tiene que ver con esto, ¿no? Con los programas y las formas en donde se recopila un montón de información de dónde vos vas recorriendo, para dónde vas, qué viste, qué te gustó, qué no te gustó, qué tal cosa, qué tal otra, qué preferencias tenés, cuáles no, cuáles sí. ¿Sí? Es como si hicieran una vigilancia constante de todo lo que hacemos en la medida en que participamos de las redes sociales o del mundo digital, pero también del mundo real, ¿no? Entonces, hay una cuestión de la transparencia, ¿no? Hay que ser transparente en el sentido de brindar información, ¿sí? Pero de una forma seductora, o sea, porque Facebook te seduce, porque vos le mostrás a otro tu vida, te pones contento, le resalta el ego, qué sé yo, cosas así, ¿no? Seducido, pero a la vez brindás tus datos, mostrás, perdés intimidad, pero es algo bueno para vos lo crees como algo bueno. En cambio, la oscuridad, la extrañeza, lo que no se puede ver, lo invisible, todo eso es contrario a lo que apunta. Piensen que esto, a lo que apunta, digamos, esta sociedad neoliberal o la psicopolítica. Piensen que esto también es económico desde el punto de vista del manejo del poder. ¿Por qué? Porque no necesitan tener gente que esté vigilando y controlando. Uno mismo accede a poder subir todos esos datos, ¿no? De consumo, de deseos, de necesidades, de preferencias. Bien. Esto también puede funcionar dentro de una fábrica, ¿eh? Funciona dentro de una fábrica. Bueno, va a seguir hablando sobre esto Chul Byung-han, sobre el poder, cómo se ejerce ese poder, cómo somos seducidos, como decía Alejandra, muy bien. Es esa parte, digamos, dice, es más afirmativo que negador, más seductor que represor, el poder inteligente, ¿sí? El poder de estas sociedades de control. ¿Sí? Es seductor. No es que uno siente que lo están dominando, sino al contrario, uno depende de, hoy no miré Instagram, hoy no miré Facebook, hoy no subí ningún video en TikTok, qué sé yo, ¿no?
quiero ser parte de eso. ¿Se dan cuenta? Como es un poder que en vez de sentirse uno coercionado... Mostrás tu vida. En Instagram, en las redes sociales mostrás tu vida. Claro, mostrás tu vida, mostrás tus preferencias. Y Big Data te informa. Ay, Sí, perdón. Aparte es que también cuando no lo haces y no sos parte de eso, te sentís realejado. Cuando no mostrás, cuando no subís nada, te sentís realejado del mundo, digamos. Muy bien. Y de que muestran que las redes sociales, o sea, el mundo que muestran las redes sociales está. Sí. Compartir, participar, comunicar nuestras opiniones, necesidades, deseos y preferencias. Esto es contar nuestra vida. Este poder amable es más poderoso que el poder represivo. Eso. ¿Sí? Muy bien. Bueno. El topo y la serpiente también son como formas de pensar, por un lado, la psicopolítica, de otro lado, pensar el poder disciplinario, siempre en comparación, ¿no? Los lugares diferentes, el tiempo y el espacio diferente que uno... O sea, antes uno se encontraba de institución cerrada en institución cerrada. Ahora con las redes sociales está en todo el tiempo, en todos lados podés tenerlo, ¿no? Eso se refiere un poco. Bueno. El topo serían los trabajadores y las serpientes los empresarios. No, es el poder. El topo es como un modelo de poder en donde hay como ciertas ubicaciones y ciertos lugares. Por ejemplo, el ejercicio de poder en la familia, en la escuela, en donde te encierran y vos te quedás ahí y hay como un tiempo y espacio en donde sos coaccionado o coaccionado por otros, ¿sí? Pero es limitado. ¿Por qué? Porque te vas de la escuela y ya decís, soy libre. Si quiero hago la tarea, si quiero no. Si quiero salgo al patio y si quiero no. ¿Se entiende? Ahora sí. Lo había tomado por ese lado. Es un modelo de tiempo-espacio. En cambio, en las redes sociales, todo el tiempo te llega un mensajito. No te desconectas nunca. A mí me pasó la experiencia más placentera que tuve en mi vida, que fue irme a un lugar donde no había... pero ¿sabés qué? Lo más triste de eso es que me di cuenta cuando estuve en el lugar. Que no me... ¿Qué sensación tuve? Tuve la sensación de que sentía que vivía la experiencia de vida no cortado todo el tiempo por mensajes. ¿Sí? Les digo esto, o sea, este sistema de control, ¿no? Estas sociedades de control, la vigilancia se amplía a todo el tiempo. Entonces, son las 3 de la mañana y te llega un mail de la escuela. Y vos lo lees. ¿Sí? Entonces, es como que por más de que vos te vayas de la escuela, te siguen llegando cosas de la escuela. Entonces, ¿dónde estás? ¿En qué lugar estás? O sea, no te desenganchás nunca de los espacios. ¿Sí? Es una vigilancia constante la que permite la psicopolítica. Además que uno lleva esta tendencia a ser exitoso, la lleva adentro a todos lados, ¿no? La lleva uno adentro. Bien. Acá les da el ejemplo del Big Brother, ¿no? El Big Brother ¿vieron Big Brother alguna vez? Gran Hermano. Sí. Bueno, en Gran Hermano vieron que hay un ojo que mira, que hay cámaras por todos lados y ven cómo se desplazan los individuos. Está todo bien. Pero es algo relativo al cuerpo, ¿sí? No se mete adentro de la cabeza. En cambio, la psicopolítica sí se mete adentro de la cabeza. Cuando vos agarrás y ponés qué te gusta, qué no te gusta, tus preferencias, tus deseos, lo que compartís, lo que no compartís, ahí de alguna manera hace que vos deposites toda esa información afuera. ¿Sí? La biopolítica, que es la del modelo de las sociedades disciplinarias que plantea Foucault, apunta al bios, apunta al cuerpo, a lo viviente,
a gobernar en base a estadísticas, por ejemplo, ¿no? Estadísticas de vida, de muerte, de salud, de enfermedad, de cosas así, pero todo relativo al cuerpo. En cambio, la psicopolítica se mete en la mente, ¿sí? Se mete en la mente. El poder disciplinario descubre a la población como... Perdón. A partir del Big Data es posible construir no solo el psicograma individual, sino el psicograma colectivo, quizá incluso el psicograma de lo inconsciente. ¡Wow! Ya me da miedo eso. ¿Sí? El psicograma es como un mapa de... ¿sí? Psicograma. Sí, perdón, psicoprograma. Apunta lo mismo, ¿no? ¿Sí? Bueno, hasta aquí. No quiero que hagamos de esto una visión fatalista, ¿no? Es el modelo que deben conocer de poder que se ejerce hoy. Y piensen, esto lo vamos a ver en un texto que trabaja la producción de la excelencia, que es el texto este que les decía de Gable, Jack y Auer, y van a ver que esto condice con un tipo de hombre, si se quiere, un modelo de hombre, que es el hombre managerial, ¿sí? Que tiene que ver con el management, que tiene que ver con la constante optimización, que tiene que ver con un modo de gobierno, digamos, diferente al que probablemente ustedes estaban acostumbrados y que pueden ver en las fábricas o pueden ver en las sociedades o en las organizaciones clásicas o las formas de organización clásica del trabajo, ¿no? Pero eso tiene su mezcla, ¿no? No es que tenemos modelos puros de, mirá, el poder de las sociedades de control o el poder disciplinario. No, hay mezcla, ¿sí? Vivimos en una sociedad hoy contramezclada en ese sentido, donde coinciden, digamos, algunas cuestiones dentro de la fábrica que tienen que ver con el manejo disciplinario, pero también coinciden con ejercicios del poder que tiene que ver más con esto que estamos hablando de la psicopolítica. Así que bueno, eso es para ir pensándolo. Yo creo que va a ser más libre el trabajo que tengamos para pensar esto. Me refiero libre a que no es que le voy a dar alguna consigna muy específica, sino que, bueno, en base a esto, no ahora, no lo vamos a hacer ahora, sino cuando terminemos de ver dos textos más, son uno de Gaulle-Jacques y de Auer, y el otro creo que es de... no me acuerdo la otra, no me acuerdo. Bueno, pero que también trabaja las tecnologías del yo, y que tiene algo similar, procede de forma similar a estos textos, ¿no? A este tema. Cuando terminemos eso vamos a tratar de ir pensando, digamos, o reconociendo situaciones de la vida cotidiana o del trabajo en donde se pongan a jugar y puedan ustedes identificar estos modelos, ¿sí? Y pensar qué consecuencias tiene esto para el trabajo y para la tarea de ustedes, como técnico, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a hacer en la medida en que terminemos de hacer el recorrido por estos textos. Ahí nos vamos a tomar una clase para pensar esto. Vamos a hacer como un trabajo práctico en vivo. Una cosa así. Y tiene que ser exitoso. Ok. Bueno, los dejo por hoy. Cuídense. Tengan mucho éxito. Cómprense lo que puedan. Muy buena clase, profe. Vamos, y después tienen que ser los mejores estudiantes. Cuídense, cuídense. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego, profe. Chao, hasta luego.